Hey, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros y compañeras. Saludos a todos. Bienvenidos a lo que es mi primer programa por mi canal de YouTube. Un proyecto que tenía aplazado desde, digamos, 2011, 2012. Aquí conversaremos sobre literatura, cine, música, quién sabe si de ovnis, quién sabe si de misterios sobrenaturales, quién sabe si del chupacabras y todo eso. Hoy Venezuela vive momentos convulsos. Son las 3 de la mañana del 26 de abril del 2017 y creo que son momentos propicios para la reflexión y para el ensayo, y precisamente de eso quería hablar hoy en este primer programa. Inauguramos estas conversas con un tema que me toca directamente y se trata del género literario del ensayo, como les decía. Aunque me considero que soy narrador de ficciones, cuentero o lo que sea, he hallado en el ensayo una casa en la que anida la reflexión. El poeta venezolano Rafael Cadenas escribe lo siguiente en una entrevista firmada por Pro Da Vinci. En la descripción de este video, de hecho, encontrarán el enlace que los llevará a esa página y a esa entrevista. A la pregunta: ¿qué significa la poesía en la vida real de todos los días para ti? Rafael Cadenas, el poeta barquisimetano, responde lo siguiente. Cito: te voy a contestar al revés. Primero, ¿qué significa la vida? Y luego, ¿qué lugar ocupa en ella la poesía en su doble significado? Para mí la vida es el misterio del cual formamos parte y por eso somos también el misterio. Nuestra esencia es el hecho de que vivimos, todo lo demás es secundario frente a este hecho máximo. Hasta la poesía como creación, concluye Rafael Cadenas. De una manera u otra, el ensayo juega un rol similar a la poesía. Se desea desde la palabra develar, agitar y una vez más comprender qué es todo esto que nos rodea. Es ineludible el hecho de que pensemos que no estamos apuntando hacia la verdad, pero cuando ocurre esto, que ocurre a menudo, yo solo pienso en esta frase que me marcó como un apotegma religioso. Cuando cree, duda, y cuando duda, cree. Sostiene Augusto Monterroso en su decálogo, un decálogo del que hablaré ya será en otro programa, si esto tiene éxito. Desde el ensayo, pues, desde nuestra soledad, no de que estamos aislados de la civilización en una isla, una montaña, no, sino desde esa soledad que implica una forma de pensamiento única ante el mundo, desde esa trinchera, desde la que vemos cómo se desplaza el tiempo, el espacio, el mundo ante nosotros. Desde allí vamos a reflexionar sobre todo lo que ocurre alrededor. Toda esa confusión estancada en los meandros de la realidad. Ensayar con la sustancia del verbo y la palabra como un intento, como un amago que nos ayude a comprender lo que está ante nosotros. Lo que no significa que hallaremos una respuesta que sea definitiva. Lo que no significa que hallemos, de hecho, una respuesta. Javier Marías, en un ensayo, escribe que la literatura es todo aquello que nos hace saber lo que no sabíamos que sabíamos. Vaya, tal vez tengamos la fortuna de atinar con una respuesta que nos complazca. Pero nada en esta vida es definitivo, ya lo sabemos. Ni siquiera una investigación académica puede jactarse de que los resultados obtenidos van a ser ya definitivos. Vendrá otra investigación que seguramente tome esa tesis como antecedente y nos devele cómo son las cosas en ese entonces. Pues siempre va a haber ese encadenamiento, esos eslabones que van a llevarnos hacia una verdad que vamos a descubrir en el futuro. Como pasó con la Tierra, por ejemplo. Antes se creía que la Tierra era plana, luego se pensó que era redonda, quién sabe si se descubre otra cosa, pero bueno, sí, más o menos se ha movido lo que entendemos en este mundo. Pero ya hablaremos en breves minutos de todo esto, o en otros programas si este programa no alcanza, se nos hace largo. Pues bien,
Somos un torbellino de contradicciones, un animal que ha nacido para equivocarse, ya lo sabemos. Jorge Luis Borges, uno de mis escritores favoritos, en el prólogo a su libro de relatos El informe de Brody, escribe que cada palabra es una metáfora del universo. Es el verbo lo que fue primero, y con esta arcilla de pensamientos vamos a trabajar en concebir ideas que nos sigan explicando cuál es este misterio que nos rodea. Nuestra primera noción de ensayo se remonta seguramente a esos años de bachillerato, de camisa azul, de camisa beige, en los colegios, en los liceos, cuando teníamos que escribir por órdenes del profesor, para pasar la materia por supuesto, precisamente eso, un ensayo. Vaya a saber de qué. Digamos que nuestra profe de biología, por ejemplo, nos mandaba a escribir un ensayo sobre la fotosíntesis, basándonos desde luego en aquellas lecturas que hicimos de Serafín Masparrote, uno de los escritores que yo creo que más ha vendido más aquí en el país. Y desde ese entonces todo es ensayo. Todo aquello que no sea poesía, todo aquello que no sea cuento, todo aquello que no sea artículo de prensa ni novela, es ensayo. Ni carta, ni siquiera un comunicado de la Junta de Condominios, es ensayo. Pero les digo que de ahora en adelante debemos discriminar entre lo que es un ensayo académico y un ensayo literario. Así se van a hacer más fáciles las cosas. Y en este caso, en el que me voy a enfocar en los próximos minutos. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Qué diferencia a un ensayo académico de un ensayo literario? La respuesta puede contener una serie de enumeraciones en primer lugar. Un ensayo académico es aquel que redactamos para postular una tesis sobre determinado campo de estudio, incluso desde la literatura. Existe el ensayo académico, en el que decidimos estudiar un aspecto determinado sobre X fenómeno en una novela o en la obra de un determinado autor. Por ejemplo, la imagen de la muerte en los relatos de Arturo Uslar Pietri, o mejor, algo más relacionado con lo natural en esa cuentística de Arturo Uslar Pietri, como es el tratamiento, digamos, de las imágenes derivadas del agua. En el primer libro de cuentos de Uslar Pietri, Barrabás y otros relatos, publicado en 1928, no son pocas las imágenes derivadas del agua. No son pocos los momentos en los que leemos metáforas que implican la sangre, el mar, el alcohol, el sudor, el llanto, pero incluso la lluvia inclusive. Pero comprobar tales cosas, para que no sea mero tripeo, como decimos aquí en Venezuela, debemos, porque sí, apoyarnos en alguna teoría. Por ejemplo, el agua y los sueños de Gastón Bachelard, para trabajar la imagen del agua en los cuentos, en los relatos de Arturo Uslar Pietri. Y de todas, en nuestro ensayo académico debemos llegar a una conclusión. Si nos animamos a escribir un ensayo sobre ese mismo libro, no estamos obligados a llegar a una conclusión determinada. Incluso podemos gravitar entre las diferentes temáticas o personajes que aparecen en los relatos, sin que un tema tenga hilación con otro. Aunque en tal caso yo preferiría sí elegir una imagen constante y ensayar sobre qué me conecta con esa imagen de ese libro o de esa película o de esa pintura. ¿Qué conecta? ¿Qué me provoca? ¿Qué emoción me provoca cuando veo alguna escena de una película o leo el capítulo de determinada novela? Les comento un ejemplo. En el libro, entre paréntesis, del gran Roberto Bolaño, aquí lo tengo, en un brevísimo texto titulado Civilización, hallamos la mejor manera de explicar lo que aquí les refiero. Se los voy a leer. Una sola imagen que provoca una sensación, una emoción. Para el personaje que interpretaba Robert Duvall en Apocalipsis Now, no había mejor desayuno que el olor del napalm. Ese olor le sabía a victoria. Puede ser el olor a quemado, con ese punto ácido que dicen queda colgando en el aire.
A veces sabe a victoria y otras veces sabe a miedo. Nunca he olido el napalm. He olido la pólvora y el olor de la pólvora definitivamente no sabe a victoria sino a verbena en algunos casos y a miedo en otros. El olor de los gases lacrimógenos, que suele preceder al olor de la pólvora en algunos países, sabe, por el contrario, a deporte y a descomposición estomacal. El olor de las marchas triunfales siempre sabe a polvo, un polvo hialino y solar que se adhiere como lepra en el pelo y en los brazos. El olor de las multitudes encerradas sabe a polvo y a muerte, tal vez la misma cosa. El olor de las multitudes en grandes espacios abiertos, como estadios o esplanadas, sabe a miedo. Detesto los partidos de fútbol, los conciertos y los mítines. El miedo en esos escenarios a veces es insoportable. Por el contrario, me gusta pasear junto con los viejos verdes por el paseo marítimo de Blanes en verano. Me gusta contemplar la playa allí en esa aglomeración triunfal de cuerpos semidesnudos, hermosos y feos, gordos y flacos, perfectos e imperfectos. El aire nos trae un olor magnífico, el olor de las cremas bronceadoras. Me gusta el olor que desprende esa masa de cuerpos abigarrados. No es enfático, pero tonifica. No es perfecto. A veces incluso es un olor melancólico. Y puede que hasta metafísico. Los 1000 ungüentos bronceadores, las cremas de protección solar, huelen a democracia, huelen a civilización. Entre paréntesis de Roberto Bolaño, aquí se encuentra el texto Civilización que acabo de leer. Vemos como una breve escena de la película Apocalipsis Now proyecta esas sensaciones, esos pensamientos en Roberto Bolaño. Es importante pues que entendamos al ensayista como un creador también, como lo puede ser un poeta, como lo puede ser un narrador. De hecho, el ensayo, y ya lo verán cuando se sumerjan más en este género, se darán cuenta de que el ensayo es un género que contiene todos los géneros. Pueden existir e insistir en él una variedad enorme de formas estéticas y retóricas. Es común que leamos una narración en la que se presente X situación y esta situación narrada funciona como prólogo para lo que el ensayista quiere reflexionar. En definitiva, el ensayista es un creador literario. Para Eleazar León, el poeta venezolano Eleazar León, la exigencia que se le quiere hacer al ensayo como género científico capaz de probar y demostrar la consistencia de unas ideas es a todas luces insostenible e innecesaria. Por lo que un ensayista académico que indaga científicamente en la literatura revisa temáticas en la creación ajena. Para mejores luces pueden revisar desde luego el ensayo de la profesora Luz Marina Rivas, Decantando el Pensamiento, el ensayo académico y la investigación en la literatura. Le voy a dejar abajo el enlace. Les dejo esa descripción allí en el video y bueno, pueden pinchar e ir a donde lo tengo yo alojado, que es un blog que yo utilizo para las clases de metodología en la UCB. En ese texto leemos que un ensayo académico es un producto destinado a informar y que está concebido por un especialista que, como lo diría Augusto Monterroso, va a acceder a determinado título académico. Se va a graduar, va a pasar el semestre, un trabajo que está destinado, por lo demás, a llegar a una conclusión, a aportar algo nuevo a los estudios, a las investigaciones literarias o del campo que sea, de los estudios sociales, de los estudios científicos. El ensayo, vuelvo y repito, no está obligado a llegar a una conclusión determinante que nos revele los misterios del universo conocido. A todas estas, el ensayo que nos aclara qué es el ensayo, pues se me olvidaba decirles, el ensayo es el único género que puede reflexionar sobre sí mismo. Me encuentro con Cervantes ensayista, en el que el mismo Augusto Monterroso
Es un ensayo que lo encontramos en Literatura y Vida, con el que de hecho inaugura el libro, con Cervantes ensayista, les decía. Allí Monterroso aduce sobre la posible respuesta que él debería darle a una señora que le pregunta sobre las cosas que el narrador guatemalteco escribe. ¿Qué escribes tú? Se lo consigue en una fiesta, están tomando champán y esta señora hipotética que se le aparece en esta fiesta, comienza de hecho muy narrativo ese ensayo, le pregunta ¿qué escribe además de cuentos? Y él, Monterroso, dice en su texto: entonces aprendí que aquella declaración necesita ir siempre acompañada de explicaciones acerca de lo que el ensayo no es, nos dice Monterroso. Ni una tesis científica, ni ninguna investigación encaminada a demostrar algo con lo que su autor accederá a tal o cual grado académico, o de aclaraciones para dejar bien establecido que se trata de un género literario y no de simples intentos. Ensayo, sabe usted, un texto más o menos breve, muy libre, de preferencia en primera persona, sobre cualquier cosa o acerca de X costumbre o extravagancia de uno mismo o de los demás, escrito en tono aparentemente serio, pero idealmente envuelto en un vago y ligero humor, y de ser posible, en forma irónica, y preferible si autoirónica, sin el menor afán de afirmar nada concluyente, y si de lo expresado en él se desprende cierta melancolía o determinado escepticismo respecto al del destino humano, mejor que mejor, pues la libertad de pasar de un punto a otro sin excusas ni rebuscamientos y hasta interrumpirse y olvidarse o hacer de como que uno se olvida de cómo por dónde va, puede ser lo que venga a dar al ensayo ese encanto parecido al que se desprende de una conversación inteligente, recurriendo a citas falsas, verdaderas o equivocadas, o invocando amigos o señoras de la sociedad, como la que sale en este texto, en este ensayo, que pueden existir en la realidad o no, o declarando incapacidades auténticas o fingidas, y por lo común escrito con un estilo perfecto, pero que no se note demasiado, tal cual estas palabras de Monterroso que le estoy leyendo. Por lo común escrito con un estilo perfecto, les decía, pero que no se note o incluso que hasta parezca descuidado o redactado por alguien que está más preocupado por otros asuntos, como quien lo hace para cumplir un requisito que no puede eludir. Para mí esta definición, que ya la cierro, me parece ideal para explicar lo que es el ensayo, partiendo de, como dice Monterroso, explicando lo que el ensayo no es, y de esa posible respuesta que se le daría a una señora, digamos, inquieta por saber más sobre la vida y el oficio del autor guatemalteco. Sigamos, pues, con más definiciones y disertaciones sobre el ensayo. Ahora ya sí, para finalizar, porque se nos está haciendo largo este programa inaugural, me gustaría detenerme en dos autores venezolanos. Uno, el primero, es ensayista, se llama Juan Carlos Santaellas, y su libro Las Vueltas del Laberinto, título hermosísimo, por demás, que tributa a Mariano Picón Salas. Hallamos en él dos textos que iluminan y nos acercan a la noción del ensayo, precisamente los dos primeros que están alineados en este libro, publicado durante el definitivo mes de diciembre de 1998, en Fundarte. Aquí tengo el libro, se los recomiendo, es difícil de conseguir, pero bueno, pueden ir a la biblioteca y hacer la pesquisa bibliográfica. Y leemos allí: por ser el ensayo un género que se resiste a ser evaluado y concebido como una entidad estética capaz de producir sus propias definiciones, ya había adelantado algo al respecto, resulta válido a su vez entenderlo como una abierta posibilidad de la escritura dentro de un territorio caracterizado por la aventura de lo imaginario, por la amplitud de sus límites y por la heterogeneidad de sus propuestas. En este sentido, todo ensayo inaugura para sí mismo y para la mirada de los demás una voz que se sabe dueña y soberana de sus propios miedos,
de sus propias meditaciones. Ensayar, como bien lo indica la palabra, significa intentar un recorrido que incluye su virtual reconstrucción y desconstrucción, una suerte de ars combinatoria en la cual quedan sellados el sentido envolvente de la razón y la seducción atropellante de la pasión. Muy cacofónico, pero bueno, son las palabras de Santa Ella. Quien ensaya, continúo, legítimamente juega de manera simultánea con estas dos vertientes, para fundar luego una territorialidad exclusiva, un reino, si se quiere, que desecha los dominios del saber riguroso de las definiciones tajantes. El segundo autor es poeta y ensayista. En su texto El ensayo literario como ficción, de su libro Hechura de palabras, publicado en 1992, Eleazar León, muy poético de hecho, se nos habla de algo que considero preciso para culminar en ese texto el ensayo literario como ficción. Y nos dice el poeta: el ensayo, siempre durante el texto, el ensayo debe asumir como nadie el peso de las palabras. El ensayo literario tiene como objeto un organismo de palabras, el poema, la narración, siendo el mismo a su vez otro organismo de palabras, palabras a la segunda potencia si se quiere, siguiendo igual razonamiento. Este ensayo que trata del ensayo vendría a ser un discurso de palabras que tratan sobre palabras, la extrema tautología, como si el ensayo pues se mirara a sí mismo. Pues bien, ensayemos. Recuerden que cualquier tema es susceptible a que se reflexione sobre él. Vivimos días aciagos, no quiero decir con esto que no exista belleza aún en Venezuela, pero es un momento crucial en el que de algún modo buscamos respuestas. ¿Por qué no ensayar sobre eso que nos ocurre, sobre esas emociones y sobre esos temas, como decía Monterroso, que de algún modo quieren aclarar el destino humano? Pueden de hecho también ser sobre una película que les haya gustado muchísimo, o sobre una novela que han leído o un relato. Pues bien, me despido. Este fue mi primer programa en mi canal de YouTube. Mi nombre es Mario Morenza. Si les gustó, compartan este video. También pueden dejar preguntas en los comentarios. Hasta luego.